Claro, muchos pueden decir, hay muchos temas para tratar con el doctor Jorge Reyes, lógicamente. Lo que estamos haciendo hoy, lo hablamos fuera del micrófono, recién se lo planteaba, es una especie de educación cívica. Es decir, este tipo de discusiones que no se daban, hoy el doctor Reyes, usted lo dijo, sorprendió. Sorprendió porque no se ha planteado nunca el tema y porque no se estaba preparado para un... ¿Sorprende por eso? Porque este tipo de discusiones en lo personal, no se había dado. Sí, claro, no se había dado nunca. Y me sorprendió por las consecuencias que si esa teoría fuera cierta, que a nuestro criterio no es tal. Claro, si es cierto que un cargo político debe renunciar para asumir como intendente y no es constitucionalmente válido, también cabe la otra pregunta si son válidos o no los actos que firmó esa persona. Entonces... Pero vamos a esto que le planteaba antes de ir a la pausa, que es el final precisamente del informe de Curuchet, que no resulta aplicable ese artículo en el cual le reconoce esa calidad de funcionario a quien ocupa un cargo político. Claro, terminábamos la primera parte con una pregunta. ¿Qué hacemos con los cargos de particular confianza como son los cargos de directores generales? No, a nuestro criterio claramente hay un vacío constitucional, o sea, está regulado el funcionario presupuestado y contratado por un lado, que tiene que renunciar para ocupar el cargo de intendente. Puse el ejemplo de la doctora Macarena Rubio, que renunció al cargo que ella tenía. Ahora, ¿qué hacemos frente a cargos de particular confianza? A nuestro criterio, existiendo un vacío constitucional que nunca se había planteado, hay que ir por analogía, la Constitución es sabia, cuando existen vacíos hay que recurrir a los fundamentos de leyes análogas. Vamos al fundamento de los cargos políticos, que es lo que se asimila más a los cargos de particular confianza. Eso está a texto expreso. Es que lo que no está texto expreso es los cargos de particular confianza, sí los políticos, que ya indiqué, el artículo 293 y el 122. Entonces, existiendo un vacío, vamos a los fundamentos de leyes análogas. Por lo tanto, los directores generales, en el caso concreto de Alizaga y del ingeniero Guillermo López, no tendrían que renunciar, sería en la práctica un absurdo, sino que quedan, como dice la Constitución, suspendidas en sus funciones. A ver, y para que la ciudadanía lo tenga claro, no está en cuestión de que ellos hayan cobrado indebidamente, no hubo cobro indebido, no hubo doble cobro. No, por supuesto que no, al contrario, si la conclusión fuera otra, podría salir algún dinero más, pero no es el caso. Yo creo que... No, pero no es un detalle menor. Hoy se está cuestionando mucho a la clase política. Sí, a nivel general, por el cobro o no cobro de determinado tipo de compensaciones. Usted aclara de que no cobraron doble, digamos. No solamente no como cobraron... Como directores y como intendentes. No acumularon. No, de ninguna manera. No cobraron. Los días que les correspondían como directores y los días que les correspondían como intendente. Eso está clarísimo. Es más, Pablo ni siquiera lo plantea al punto. Y eso por un lado. Yo quiero dejar una reflexión en cuanto a cuando se plantean cuestiones de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, y yo quiero recordar a un querido profesor, hace muchos años, el profesor Horacio Casinelli Muñoz, catedrático de Derecho Público de la Facultad de la UDELAR, donde yo traje un ejemplo, y él nos mostraba un billete, por ejemplo, se lo muestro al público, un billete de 50 pesos, donde dice Banco Central del Uruguay. Entonces, cuando nos explicabas el tema de las inconstitucionalidades, nos decía que el nombre Banco Central del Uruguay era inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución no establecía ningún Banco Central del Uruguay, sino establecía un Banco Central de la República. Digo esto por el absurdo, porque no basta la mera inconstitucionalidad, sino que la propia Constitución exige algo más para plantear una inconstitucionalidad. Exige un interés, ese interés tiene que ser directo, personal y legítimo. La pregunta es, ¿quién puede plantear una eventual inconstitucionalidad en este caso? Bueno, de hecho se plantea en el informe. Claro, es como el billete de 50 pesos. Pero digo, ¿quién tiene legitimidad? No cualquiera puede plantear una inconstitucionalidad. ¿Quién podría plantear la inconstitucionalidad? Y eventualmente, ¿la Suprema Corte? No. ¿O quién? No. ¿O un ciudadano, no? Debería tener un interés personal, directo y legítimo. Aquí no existe ¿Alguien que se vea perjudicado? Por ejemplo, una lista de suplentes, para poner el caso concreto, mañana que, por ejemplo, que es el suplente del intendente, Andrea Brugma dijera, no fui convocada.
Bueno, ahí Andrea podría tener un interés directo personal y legítimo, no de otro tipo. Y no, por ejemplo, como se planteó, algún funcionario que pudiera haberse, en hipótesis, visto perjudicado por una decisión del intendente. En esto tenemos unanimidad de criterio con el doctor Cipriano Curuchet. El doctor Cipriano Curuchet en ningún momento plantea ningún tipo de nulidad, o como dice algún medio en las redes sociales, actos y ritos nulos y disueltos. Acá no está planteado ningún tipo de nulidad. Lo hecho por los directores generales, independientemente de que quedaron suspendidos en sus funciones, no hay ningún tipo de renuncia, no tienen por qué renunciar, está muy bien lo que están haciendo acá en Montevideo, en Rivera y en todo el país. Son válidos, son absolutamente válidos, y esto es otro tema técnico, pero quiero ser muy claro, esto tampoco surge del informe del doctor Cipriano Curuchet, ni tampoco es la opinión de Jurídica. Esto en cuanto a actualmente a cómo se analizó en la Intendencia. Y en cuanto a lo que dice el informe de Cipriano, Cipriano en ningún momento habla de nulidad de los actos administrativos ni vicios de legitimidad. Pero eso no podría plantearse en una segunda instancia cuando se reconozca, no, o eventualmente, estoy planteando hipótesis, ¿verdad? Porque todo esto se plantea en el plano también de las hipótesis. Dentro de eso que se denomina popular o vulgarmente las dos bibliotecas que pueden existir a nivel jurídico, pensando en una de las bibliotecas, bueno, si no es legal que asuma, porque no renunció formalmente al cargo de intendente, sin tomar en cuenta ese vacío legal o constitucional que usted dice que existe. Las consecuencias de la inconstitucionalidad entonces sería que el billete de 20 pesos, o de 50 o de 100, no vale, porque son inconstitucionales. No hay interés directo y personal y legítimo. Acá se asume la suplencia conforme... Solamente puede plantear un interés personal quien esté directamente vinculado. ¿No puede ser, por ejemplo, un edil, como en este caso? No. ¿O un ciudadano común cualquiera que diga, me parece que...? No, porque el artículo 258, digo, es todo un sistema interpretativo, claramente habla de que la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por una inconstitucionalidad podrán solicitarse por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo. ¿Qué interés directo, personal y legítimo puede tener un edil en plantear una inconstitucionalidad? Ninguna. Yo, además quiero hacer referencia, independientemente del vacío, a otro principio básico en un Estado de Derecho, que es el principio de libertad. El principio de libertad en el artículo 10 está establecido, y en buen romance, para que lo entienda la ciudadanía, lo que no está prohibido, está permitido. ¿Está prohibido en algún lugar de la Constitución no poder ser suplente, intendente, ocupando un cargo de particular confianza? No. Al texto expreso no está. No lo está. Entonces, reitero, al existir un vacío voy al fundamento de una ley análoga. ¿Y cuál es en este caso? Los cargos políticos. Llámense ediles, llámense diputados, representantes, es decir, senadores. Para que nos entienda, que nos está viendo, y yo tampoco soy especialista en derecho, sino sería doctor o licenciado, no soy ni licenciado ni doctor. Algunos años de facultad tenés. Bueno, pero no amerita ello está bien. atribuirse lo que no es. Ya vimos lo que ha pasado por eso, ¿no? Pero para que nos entienda es, bueno, un suplente sin necesidad de renunciar expresamente al cargo de director, llamémosle Guillermo López. No tiene por qué renunciar a texto expreso, deja el cargo, y asume como intendente. No. ¿Sí? Eso es la interpretación que se hace. Sí. Y ahora también otros pueden preguntarse, ¿tan válida es esta interpretación como la del doctor Curuchet también? Pero que no encuentro el artículo constitucional que prohíba a los cargos de particular confianza y que deban renunciar para suplir al intendente. No lo entiendo. A ver, el absurdo sería lo siguiente. El absurdo, por ejemplo, que Guillermo o que Arizaga dijera, bueno, el intendente se va de licencia 3 días, renuncio al cargo de director de obras o director de Hacienda, renuncio hoy, 1 de octubre, asumo los 3 días y reasumo los 4 días. Con eso salvamos la inconstitucionalidad. Yo creo que no va por ahí.